Bueno, buenas tardes jóvenes. Esta es la clase número 1 para ustedes para el primero B de secundaria. Y el tema se llama las ciencias sociales como parte del conocimiento humano. Anteriormente habíamos hecho un ensayo sobre un documento compartido en la nube de Drive. Muchos de ustedes realizaron su aporte con esta investigación y tuvieron la predisposición y muchos de ustedes realizaron, ¿no?, la respuesta. Ahora vamos a profundizar más el tema acerca de qué son las ciencias sociales, ¿no?, para el hombre. Primeramente tenemos que conocer estos aspectos esenciales para poder comprender la materia. Si bien las ciencias sociales tienen relación con la mayoría de las ciencias, ya que depende de ella a través del tiempo, unos procesos, a través de la historia, ¿no?, la geografía, etcétera. Pero en esto, las ciencias sociales ya venía tomando forma desde la edad antigua. La historia, por ejemplo, tiene mucho que ver para que nosotros nos demos cuenta desde qué tiempo las ciencias sociales se las viene practicando, puesto que es una ciencia que estudia el comportamiento del ser humano en la sociedad, en el tiempo y también a futuro, ¿no? Por eso aquí podemos ver 4 edades importantes donde se ha desarrollado paso a paso la ciencia social. Obviamente que las ciencias sociales es gracias a las personas que se la crean, ¿no? El mismo hombre comienza a estudiarse, a ver las razones que suceden las cosas, la cultura, etc. Pero inicialmente en la edad antigua, como vemos acá, se comenzó, ¿no?, desde la invención de la escritura, desde que se inventó a escribir, ¿no?, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, que esto data entre los años 3300 a.C. y 476 después de Cristo. Más adelante vamos a explicar el por qué cambian estos tiempos de 3000 a 300 a 476. Es como si hubiera nacido otra época, ¿no? Bueno, la segunda edad media, como ya vimos, comienza entonces desde la caída del Imperio Romano del Occidente hasta el descubrimiento de América en 1492. Sabemos principalmente que el descubrimiento de América lo hizo Cristóbal Colón y es un hito muy importante donde en este descubrimiento pues llega la colonización española y se produce lo que es la civilización en los pueblos de Abya Yala o los países latinoamericanos, ¿no? Esto data desde 476 después de Cristo, ya vimos, hasta 1492, que es el año donde se realizó el descubrimiento de América. Otro momento tenemos en la Edad Moderna, que data desde 1492 hasta 1789. Esto viene a ser entonces del descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa, que ya mencionamos que fue en 1789. Ahora, la edad contemporánea. En la edad contemporánea, pues, se produce desde la Revolución Francesa hasta hoy, ¿no?, que es de 1789 hasta hoy. O sea que actualmente vivimos en la edad contemporánea. Entonces, ¿en qué edad? La pregunta para que vayan analizando, ¿en qué edad se produce la historia o el descubrimiento de América?
de nuestros pueblos, de la Via Yala. ¿En qué edad se produce? Así es, somos de la edad moderna, ¿no? Para que siempre lo tengan en cuenta. El descubrimiento de América pertenece a la época de la edad moderna. Bueno, ahora sí, tenía que explicarle algunas referencias sobre este punto acá desde la Edad Antigua, que habla del 3300 a.C. hasta el 476. Realizando algunas investigaciones, dicen que cuando comienza el cristianismo en el mundo, o en esta época, desde que nació Jesucristo, se la toma como un nuevo comienzo, ¿no? O más o menos influye desde esa época, ¿no? Porque no sabemos precisamente cuántos años, cómo se tomaban los años antes, o será que Jesucristo tenía 466 años. O sea, es algo que todavía hay que investigar, ¿no? Pero acá tenemos un dato, dice que desde el punto historiográfico, que todos tenemos en mente un estudio clásico de un señor llamado Oscar Kuhlmann y Solikon Zurich de 1946. Dice que el nacimiento y la muerte de Jesucristo asumen para los seguidores una centralidad temporal, tal que todo suceso viene juzgado en relación a esta. Por tanto, toda la teología cristiana es historia bíblica, así como también las polémicas. Pensemos en James Barr y aclaraciones posteriores, pero no podemos dejar de recordar la cuestión del tiempo es fundamental en el occidente para la filosofía, para el arte y para el conocimiento de su totalidad. Así que en parte, entonces, a este punto podemos denotar la participación del cristianismo y de la religión, ¿no? Cómo influyó en este cambio que hubo de tiempo, ¿no? ¿Por qué no seguimos, digamos, conocimos de 3300 más los 476 años, ¿no? Sino que de ahí comenzó nuevamente una nueva era, vamos a decir. Así que a ellos los atribuimos este aspecto de 476 después de Cristo, ¿no? Ahora vamos a pasar a explicar las ramas de la ciencia social. Se pasa. Ya. Bueno, como las ciencias sociales dijimos que es un campo amplio donde existen otras ramas que la integran, ¿no? Como tenemos la antropología, la politología, economía, geografía, historia, lingüística, psicología, sociología, ¿no? Ahora, pero parece muy complicado estos términos. ¿Por qué antropología? ¿Qué será antropología, no? Bueno, la antropología en sí se trata de estudiar las culturas que ya no las tenemos actualmente presentes, ¿no? A través de hallazgos, vamos a decir, de cerámica, hallazgos de algunos asentamientos de algunas tribus, ¿no? En base a esos hallazgos es que la antropología comienza a estudiar esas culturas que ya no están presentes, ¿no? Entonces eso es lo que hace la antropología, estudiar culturas antiguas principalmente, ¿no? La historia del hombre desde ese punto, vamos a decir, más anterior a estas épocas de civilización. La politología pues está referido con la ciencia política, es lo mismo, ¿no? Politología o ciencias políticas.
pues trata de estudiar todas las que son normas y leyes que establece el mismo hombre para poder vivir en sociedad, ¿ya? Todas las personas necesitamos normar la conducta del hombre y eso se lo realiza a través de las leyes, de las normas, así como los 10 mandamientos para la religión, ¿no?, católica. Pues también la sociedad necesita tener unas normas para que no todas las personas puedan hacer lo que ellas quieran, ¿no? Por ejemplo, nadie puede decidir a matar a cualquier persona o a robar, ¿no? Entonces, estas normas permiten el comportamiento sea armonioso entre los seres humanos. La economía, bueno, aquí no dice economía, pero es economía. Bueno, la economía se trata de estudiar todos los procesos económicos en el que viven los seres humanos en sociedad. Por ejemplo, el vendedor de ropa, el fabricante de zapatos, el de la tienda de la esquina, ¿no? Todos los procesos que esta persona realiza, pero al mismo tiempo genera un valor monetario o dinero. Bueno, a todo eso se llama proceso económico y todo se llama economía. La geografía sabemos que es el estudio de la tierra, pero principalmente una geografía que nos permite darnos cuenta dónde estamos asentados a través de los mapas, las dimensiones de nuestros terrenos, por ejemplo, lugares bajos, lugares altos como las montañas, ¿no? En los mapas físicos, todo lo que son igual hay geografía económica, bueno, en fin, es una rama igual que es demasiado amplia para explicarla así en breves palabras. Podemos decir que es el estudio de los procesos, geografía del estudio de las características físicas del lugar donde las personas habitan. La historia pues está referida al tiempo, al pasado y al futuro, ¿no? Trata de recopilar toda la información pues para que así el ser humano tenga conocimiento sobre su pasado y prever su futuro, ¿no? Para no cometer los mismos errores. Bueno, para eso estudiamos la historia y para también sacar las cosas buenas que tuvimos como en nuestras anteriores épocas, ¿no? Por ejemplo, si no existiera historia, pues los científicos de hoy no hubieran evolucionado al ritmo que estamos, ¿no? Tal vez muchas enfermedades no se hubieran producido o no se hubiera descubierto curas, ¿no? Por ejemplo, antes se morían por una simple malaria, tuberculosis, en fin, ¿no? Si no hubiera historia, tal vez no hubieran evolucionado la ciencia para todo, ¿no? Ahora la lingüística. Bueno, la lingüística tiene que ver un poco sobre el lenguaje del hombre. En Bolivia, por ejemplo, nuestras naciones son alrededor de 36, pero la mayoría ya está desapareciendo y existen unas 3 lenguas bien marcadas y que están reconocidas por todos, ¿no? Que es el aymara, el quechua y el guaraní, porque existen, digamos, la mayoría de los hablantes, ¿no? Existen otras lenguas igual, pero no tienen muchas personas que lo hablan, entonces son ya lenguas que se están entrando a recuperar. Entonces de todo esto se encarga la lingüística, de estudiar las lenguas que se hablan en una sociedad.
Otro punto es la psicología. La psicología viene a tratar principalmente estudiar la conducta del ser humano como individuo, no como sociedad, como uno solo. También se la atribuye como la respuesta a los problemas mentales, ¿no? Las personas que si tienen algún problema personal pueden acudir a un psicólogo y lo puede ayudar, ¿no? Entonces, la psicología se encarga de eso, de estudiar la mente del hombre y tratar de darle ciertos parámetros para que solucionen sus problemas. Otro punto es la sociología. La sociología es más general que la psicología, porque ya esto estudia el comportamiento de los seres humanos en grupos más amplios, más grandes, ¿no? Está referido más al estudiar sus aspectos más culturales, sus comportamientos, sus formas de vida, etcétera, ¿no? Eso vendría a ser la sociología, y la antropología ya lo dijimos. Bueno, en sí esas son las ramas que presentamos ahorita. En este punto. Vamos a pasar al siguiente. Entonces, como en resumen, las ciencias sociales pues trata de dar respuesta a todos los actores o factores que contribuyen para el desarrollo del ser humano, ¿no? Físico, mental. Nos permite conocernos a nosotros mismos como seres humanos en sociedad. Las metodologías de las ciencias sociales. Bueno, para hacer ciencia, cualquier rama necesita tener un estudio, una investigación, una comprobación de lo que se está hablando. Pues ahí se lo toma como ciencia, ¿no? Si existen estos elementos, hay ciencia. Aquí, por ejemplo, presentamos cuatro puntos que están en este cuadro. Acá en la parte número 1, por ejemplo, dice parte de una aplicación, un método científico del estudio de los seres humanos tanto en sus instancias materiales como inmateriales, es decir, conducta, comportamientos grupales, instituciones y dinámicas propias. Estos son elementos que toman como referencia para estudiar las ciencias, ¿no? Sociales. Otro sería, metodológicamente hablando, puede incursionar en investigaciones, por ejemplo, básicas, puede ser el saber por el saber mismo, o aplicadas el saber para resolver problemas concretos, ya que no existe consenso respecto del cual debería ser la metodología propia de las ciencias sociales. Bueno, podemos estudiar las ciencias sociales para investigar, para detectar problemas, para darnos soluciones a problemas, ¿no? Otro punto sería, del mismo modo pueden interesarse en tipos de análisis cuantitativos y cualitativos dependiendo de la perspectiva sobre el hecho humano de la que parten. Suelen ser interdisciplinarias. Interdisciplinaria se refiere a que pueden tomar partícipe a otras ramas, a otras ciencias, ¿no? Integran otras ciencias o toman en cuenta otras ciencias. Y sus fronteras a menudo se entrelazan o permean. También suelen tomar el préstamo saberes humanísticos de las ciencias naturales, ¿no? Se pueden clasificar en 3 enfoques epistemológicos distintos. También pueden tomar tres puntos de vista para aprender las ciencias sociales, ¿no? Dice que es un enfoque naturalista, enfoque interpretativo y enfoque crítico. El primero está referido a
alcanzar márgenes de objetividad de conocimiento pleno de las ciencias naturales que manejan en torno a sus objetos de estudio. El segundo, que busca aspirar a entender las causas como si de un fenómeno físico se tratara de aspirar a entender las motivaciones detrás de lo humano. Y el crítico, bueno, dice que heredero de la escuela marxista que comprende el humano a partir de sus ideologías, sus fuerzas sociales y políticas y la estructura social dominante en el momento de la investigación. Ahora, lo que interesa a las ciencias sociales en Bolivia y en el mundo en la actualidad. Bueno, en ámbitos generales, ciencias que estudian el sistema cognitivo humano, es decir, que se integra en el modo de funcionar del individuo y su relación con la realidad. En este sentido, se interesa por la comunicación, el lenguaje, el aprendizaje y la formación de los individuos. Esto a menudo se lleva a adentrarse el campo humanístico, por ejemplo, la psicología o la lingüística. O sea que se especializan en la constitución de la comunidad y la relación del individuo con ella, por ejemplo, las ciencias políticas o la sociología. La otra es ciencia que estudian la evolución de las sociedades. Esto es que adoptan la perspectiva más amplia, a menudo holística, de la sociedad humana, eligen comprenderla en su contexto temporal, por ejemplo, la historia o la antropología, ¿no? Bueno, eso sería lo más primordial. Y lo que le interesa, pues, a Bolivia de las ciencias sociales, pues, es principalmente adoptar una nueva referencia sobre la identidad del boliviano. ¿Qué quiere decir tener identidad? Pues conocer todo lo que es Bolivia, lo que somos, estar orgullosos de ello y aprender a profundidad sobre nuestra geografía, por ejemplo, ¿no? Valorar nuestros paisajes, nuestros patrimonios culturales, nuestras luchas ganadas como sociedad. Por ejemplo, tenemos todavía mucha historia que escribir con los nuevos acontecimientos que han surgido. Creo que siempre vamos a tener historia y gracias a ello va a existir van a existir artículos escritos sobre nuestras sociedades de bolivianos, ¿no? Entonces, eso es lo que le interesa a las ciencias sociales para los bolivianos. Bueno, sin más que decir, muchas gracias. A continuación vamos a recibir un documento de Word para realizar unas actividades referente al tema. Muchas gracias. Adiós.